Creo que ya tenemos al Gocho aquí. Vamos a agregarlo al escenario. Buenas noches, Gocho, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Saludos, don Iván, muy buenas tardes. Disculpe que esto ha sido un enredo. Todo esto gracias a esta revolución de sarnosos que definitivamente han destruido el sistema telefónico. Se me hizo imposible conectarme antes, disculpe. Así es. Bueno, fíjense una cosa. Con todo lo que está sucediendo en este país, yo empecé hablando, no sé si pudiste escuchar, de todas las teriqueñuelas que están haciendo en Fuerza Vecinal, cuadrado con el régimen. Entonces, yo de verdad, veo que hay cosas que llaman mucho la atención. Fíjate, aquí nos dejaron inscribir a María Corina, nos dejaron inscribir a Corina Llori, pero trataron de retardar la inscripción por parte de cada uno de los partidos que apoyan al señor Edmundo González Urrutia. Entonces yo te pregunto, ok, ahora lo pudieron inscribir, el sistema abrió y lo pudieron inscribir, pero yo veo que el régimen está muy callado, el régimen no dice nada y no pareciera que no puso mucho énfasis en obstaculizar la inscripción de este candidato. Yo quiero oír tu opinión al respecto para que vayamos arrancando, porque hoy inhabilitaron un poco de gente también. Te escucho. Bueno, primero un saludo a su audiencia y lamento no haber podido conectar antes. Segundo, felicitarlo porque restableció la producción de sus programas, porque es muy importante recibir la óptica del juego desde el punto de vista que usted plantea, sobre todo porque usted tiene muchísima información calificada de personas que están metidos en el fango y que emiten opiniones que a veces no pudieran decir, pero las comunican con usted. Tercero, con respecto a lo que está pasando hoy en Venezuela, ¿qué es lo que observamos? Hay un evento electoral que tiene como fecha tope el día 28 de julio, que es ilegal, que es irrita y que es inaceptable y que no cumple con los estándares ni con lo que establece la Constitución de la República. Porque el hecho de que estos sujetos adelanten el juego como a ellos les da la gana, eso no significa que eso sea legal. Pero como ellos son los dueños del arroz con mango, pues dicen lo que les da la gana y cúmplase. Pero eso no es legal, ese es el primer punto. El siguiente punto es que para este evento ellos han escogido quién ha sido los candidatos que van a enfrentar. ¿Por qué? Bueno, porque si Putin mató a Navalny y descalificó a los demás aspirantes y después la rata de Daniel Ortega puso preso a todos los candidatos que aspiraban y en Cuba hay un partido único, pues en Venezuela hacen una jugada a la venezolana y dejan inscribir al que ellos les dé la gana para buscar su mayor conveniencia. Ese es el primer punto. Y para eso, el segundo es que permitieron inscribir a 13 individuos que tienen cédula, que son de estado seglar, excepto el pastor evangélico, que también es ilegal, porque si usted es pastor, si usted es un hombre religioso, no se puede inscribir porque eso lo establece la Constitución, que es el señor Bertuzzi. Pero salvo de eso, ok, tienes 3 individuos para jugar. Ahora, ¿qué es lo que está jugando el gobierno hoy? El gobierno lo que está jugando es quién de los 13 candidatos ofrece las mejores garantías de impunidad, inmunidad y voltear para otro lado y hacerse el policía de capacho. Eso es lo que los tipos están esperando. Y entonces por eso es que usted ve que las declaraciones de los 13 candidatos, cada una es más civilina, cada una es más lambiscona que la otra. Porque en el fondo es una competencia de decirle al bigotón, a George y al conde del Furrial, hermano, no te preocupes que si yo llego yo no te voy a tocar, yo no te voy a quitar la mansión, yo no te voy a confiscar el avión, yo no voy a permitir que ningún fiscal te toque. Eso es lo que está sucediendo hoy.
¿ok? Y para eso, entonces abrieron el juego con un nuevo candidato que es el que le dieron el apoyo en Fuerza Vecinal. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo ese es el candidato de Zapatero, ¿ok? Eso, el régimen lo que se está asegurando es tener cada día más sujetos que ofrezcan más, que se tiren al piso a lamerle las suelas, a ver quién las lame de mejor manera, para ver si llegase el caso de entregar, le entregan a ese. Ahora, ¿cuál es el otro problema? El problema es que al día de hoy el juego como está planteado, por default, el chavismo ya se robó el resultado. ¿Ok? Lo único que falta son las elecciones. Ellos ya tienen los resultados, nos falta la elección. Ahora, ¿qué pasa? Que como los tipos juegan como 20 tableros a la vez, juegan damachina, juegan ludo, juegan backgammon, juegan bridge, juegan ajedrez, juegan todo, lulo, pico pico, yaquis. Hay un juego que los tipos los tiene preocupados, que es el juego de la elección de los americanos. Ese es el verdadero coco de los tipos. ¿Por qué? Porque ellos saben que si en la candidatura el viejito dormilón se puede repetir, bien sea porque estos tipos roban el resultado de nuevo, porque el resultado se lo robó Smartmatic Dominion, que son los chavistas, y se lo vuelven a hacer, ellos ganan y bate el corrido y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa? Que de aquí a julio, como el Catire también juega, el tipo pudiese de aquí a julio tener el juego resuelto y decir, el que va a ganar es el Catire. Y en ese momento es que estos bandidos tienen que largarse. Ojo, todos tienen cuadrada la fuga, ¿ok? Ese no es el problema. El problema es que si les toca entregar pa' volarse, ahí viene el problema. Es a quién le van a entregar, quién va a ser el Eleazar López Contreras que va a asumir y que le va a dar suficientes garantías a ellos para no tocarle los bienes. ¿Por qué? Bueno, porque los tipos se pueden ir exiliados a Rusia, a Cuba, a Nicaragua, a Irán, y dentro de 10 años ellos pueden con la bola de billetes que tienen mantener las propiedades porque no se las van a tocar, y sus primos, tíos, novias, novios, etcétera, pueden seguir viviendo sobrados en Venezuela, y dentro de 8 años, cuando no esté el Catire y que pueda ganar un presidente demócrata en los Estados Unidos, regresan por sus bienes. Eso es lo que los tipos están cuadrando. Eso es mi olfato, yo puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo veo. ¿Por qué el desespero de tener tantos candidatos y por qué ver que el mensaje de todos los candidatos es un lenguaje lambiscón, que no terminan de decir absolutamente nada? Ok, pero fíjate una cosa, lo que está diciendo es importante, pero a mí me llama la atención, si ponen tantos candidatos, ¿por qué entonces el régimen no tenía candidato tapa? Su candidato era Maduro, y ahora resulta que tiene un candidato tapa. Sacan a la Cava, que a mí yo me pregunto, no sé si ese es el mejor que tienen dentro del PSUV para que sea el candidato tapa, porque ahí hay muchos que aspiran, y muchos de esos que aspiran tienen poder dentro del régimen. Entonces, ¿por qué, si Maduro estaba tan seguro, saca un candidato tapa? ¿Será que Maduro se quiere ir y no lo dejan? ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, lo divertido de Venezuela es que no importa cuántas novelas de vaqueros, de ciencia ficción o de Corín Tellado tú te hayas leído, en Venezuela todos los días puede pasar algo distinto, porque esta cuerda de bandidos y maleantes, todos los días se les ocurre una maldad nueva. Pero además de eso, ¿qué es lo otro pertinente? Lo que no sabemos es cómo están pensando las cabezas de los barbudos en la isla de Cuba, ¿ok? Porque acuérdate que todos estos perros le ladran a lo que diga Vladimir en Rusia y lo que diga la gente de Cuba. Entonces, esa parte no la
a lo mejor no la sabemos, y es por la razón por la cual los cubanos tienen el tiempo y la plata para ejercitar cualquier combinación. Eso es como haciendo un cuadro de caballo, ¿entiendes? Entonces ellos tienen plata y tiempo para pensar de todo, y entonces ponen a correr el caballo de carro de Drácula para enredar a la gente, para hacerlo perder tiempo. Pero yo creo que lo que tienen claro, tanto en la isla como en Caracas, es que si el Catire es el candidato y puede ganar, los van a recoger. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque las acusaciones penales que le dejó el Catire no han sido levantadas. Y las acusaciones penales son para el bigotón, para el de los ojitos azules, para el bolsas de los 8 soles de las cejas pobladas, para todo ese poco de ratas. Y además que la sanción viene con ¿cómo se llama? Con recompensa de plata y todo. Pero hay otra cosa que no podemos olvidar, y es que si verdaderamente se prueba que estos tipos fueron responsables en el robo de la elección del Catire en el 2020, estos tipos en el fondo lo que hicieron fue detonar una bomba atómica, porque destruyeron la confianza del sistema electoral americano de 250 años. Y eso se paga con sangre, y el Catire se los va a cobrar. Y el problema no es que los venezolanos estemos oprimidos, es que se la deben, y se los van a recoger como recogieron al Mulá Omar, como buscaron a Osama Bin Laden, y como recogieron a la rata de Saddam por haber metido entre un hueco lleno de piojos y pulgas. Ese es el futuro de estos perros, y por eso es que ellos están haciendo todo tipo de maniobras. La gran pregunta es, ¿Carro de Drácula tiene orden de captura? Si Carro de Drácula no tiene orden de captura, es la razón por la cual le están calentando el caballito y se lo sacan a hacer traqueos en pista. ¿Entiendes? Pues acuérdate que lo importante es mantener el régimen y mantener la revolución cubana. Y si para eso tienen que sacrificarlo, lo sacrificarán. ¿Ok? Eso es lo que yo veo. Por eso es que están intentando todo tipo de juegos. Tienen plata, don Iván. Unos tipos que no los toman por 700.000 millones de dólares en efectivo. Tienen para hacer lo que le dé la gana. Lo único que hoy no han podido cambiar es que el Catire los va a recoger. Y a eso sí le tienen vamos para esa, porque fíjate, déjame contestarle a la señora Julia Blanco, que pregunta quién es el Catire. El Catire, señora Julia, es Donald Trump. Cuando se refiere al Catire, el gocho está hablando de Donald Trump. Pero fíjate, hablaste de apoyo y hablaste de presiones. O sea, el régimen tiene apoyo por un lado, pero tiene mucha presión. Pero tú me estás hablando que los van a recoger. ¿Cómo lo van a recoger? ¿Cuál va a ser la presión que haría a Donald Trump? Porque los tiempos cambiaron. Eso es meterse. A ver, ¿cómo los van a recoger? Como recogieron a Noriega. ¿Ok? Manuel Noriega tenía una investigación por narcotraficante. ¿Tú sabes cuánto tiempo duró la orden de captura de Noriega? Duró 3 años. ¿Ok? ¿Y por qué la activa George Bush padre? Porque los guardias de Noriega se volvieron locos y mataron a un centinela en una base militar, un soldado americano. ¿Ok? Lo mataron. Y ese fue el detonante, y en ese momento Bush dijo, recójanlo. ¿Entiendes? O sea, ¿tú crees que haber matado a un centinela era suficiente? Bueno, mala leche. Pero ¿cuál fue el alegato legal que utilizó el señor George Bush padre? Que tenía una orden de captura por narcotraficante. Entonces el detonante fue el soldado, pero lo enjuiciaron por narcotraficante, y ahí le dieron hasta que casi se muere de cáncer esa rata, y lo soltaron a última hora, pero ya no valía medio ese gusano. Pero ese tipo de acción, ejecutándola ahorita, en estos tiempos, y cuando estamos hablando de la posibilidad o el arranque de una tercera guerra mundial, yo creo que ahí pueden intervenir otras potencias, porque así como ellos tienen el poder, bueno, Maduro también tendrá sus apoyos. Bueno, yo te voy a decir una cosa.
como en Venezuela no hay información oficial y todo es dibujo libre, pues nosotros tenemos derecho a hacer nuestro dibujo libre. Porque así como al Colotordoc le gusta aterrorizarnos, vamos a aterrorizarlos a ellos. ¿Qué puede pasar? Muy sencillo. Hay unas órdenes, unas acusaciones federales contra los tipos en 2 tribunales federales. En la corte del circuito no sé qué cosa de Texas, hay otra en el circuito de Florida y creo que hay otra tercera en el circuito de Nueva York. O sea, hay 3 cortes federales donde hay acusaciones contra estos perros. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si el juez federal le dice, yo le exijo al gobierno que me traiga esos narcotraficantes, hermano, los americanos pueden mover la 82ª división de paracaidistas y recogerlos donde estén, porque eso fue lo que hicieron con Noriega. ¿Ok? Ahora viene la otra. Bueno, que se genera la Tercera Guerra Mundial. Te voy a decir una cosa. Venezuela está muy lejos del brazo militar del malandro Vladimir. Segundo, Vladimir tiene un enredo tan bueno en Ucrania que no se puede mover tan lejos, ¿ok? Porque no tienen la capacidad de llegar aquí tan lejos. Después, los chinos de Xi Jinping, esos también tienen un chicharrón, porque si se mueven, hay gente que se le olvida que quién es el principal enemigo de la China. Los ciudadanos chinos, 1.400 millones de chinos que están obstinados de la opresión, y que en el momento que el gobierno chino se desplace para ir a hacer un frente a 9.000 kilómetros de distancia o 20.000 kilómetros de distancia que queda Venezuela de China, los chinos allá se los van a picar en chop suey. Por eso es que hay veces que a la gente se le hace fácil hacer dibujo libre, pero logísticamente, usted que es un hombre militar, usted sabe que mover logísticamente una fuerza no es fácil. En cambio, los americanos, para tomar Venezuela, lo que necesitan es ni siquiera un portaaviones, sino un portahelicópteros con un batallón de Marines, con una fuerza aerotransportada de paracaidistas y con unos 8 o 9 F-35 y se acabó el juego. Y en Venezuela, con la rechera que le tenemos, la gente puede salir a la calle, porque ahí está el argumento. Hoy la gente no sale porque está jodida, pero en el momento en que usted agarre y le meta 4 bombas al edificio del SEBIN y al edificio del DIGESIN y no quede ni uno y empiecen a huir, ¿qué crees tú que van a hacer? ¿Tú crees que ese poco de valientes son arrechos porque lo pueden joder a uno, porque uno anda con la pistolita de mierda? Pero esos tipos cargan un fusil. Pero cuando se le pare un macho con un fusil igual o mejor, yo le voy a contar a usted una cosa, porque usted los conoce y yo también. Fíjese que todo el aspaviento que hicieron con Guyana, y cuando el tipo fue y se reunió con Irzan Ali, el tipo le clavó los ojos y la boba esta lo que hizo fue decir, bueno, resolvimos el problema. Pero Irzan Ali tiene un país de 1 millón de habitantes. El Bigotón tiene un país de 21 millones de habitantes y le miaron el gorro, le pasaron el machete por la nariz, ¿entiendes? Ahora eso con los guyaneses. Ahora imagínate que le manden la división aerotransportada a recogerlo. ¿Qué es lo que va a pasar en el ejército? En el ejército se van a ver las caras entre los generales y van a decir, ¿quién de los que está aquí está sancionado? Yo no. ¿Quiénes están sancionados? Aquellos, bueno, pues que los recojan y se los lleven, y nos quedamos nosotros, ¿entiendes? Y nosotros nos cuadramos con los gringos. Llévense estas pecuecas y vamos a ver cómo arreglamos esta vaina. ¿O es que usted cree que no va a ser así? Usted que los conoce. Ok, pero tú me estás hablando de las medidas que puede tomar Donald Trump si llega al poder con la gente afecta o que milita en la revolución. Ajá, y los que no militan en la revolución, que traicionaron a Donald Trump. Te pongo un ejemplo, Juan Guaidó. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, ¿tú sabes cuál es el gran problema que tiene Trump hoy? El gran problema que tiene Trump hoy, que tuvo en el 2019, era que él estaba respetando el Estado de Derecho venezolano, y el Estado de Derecho decía que la persona que legalmente podía asumir era el muchacho de La Guaira.
Pero eso fue 2019. Pero ¿qué pasa? Que si la jugada es hoy por órdenes de un juez federal, no es un problema del cambio de régimen, es capturar a unos bandidos y hacer caída y mesa limpia como hicieron en Afganistán o en Irak. Y el gran coco hoy para los venezolanos es quién asume la posición de Hamid Karzai, que fue el que asume en Afganistán, o quién asume la posición de Maliki, que fue el que agarró el poder en Irak. Ese es el problema, que hoy Trump no tiene ni a Karzai ni a Maliki. ¿Por qué? Porque no está obligado a entregarle al Bolsas de La Guaira y tampoco está obligado a entregarle a la señora, porque la señora no ha partido una vela por Trump. El gran problema venezolano es que toda la oposición venezolana están todos cuadrados con los demócratas y no han partido una vela por el Catire. Por lo tanto, cuando el Catire los venga a recoger, el Catire le puede entregar el mando a usted, don Iván. ¿Entiende? ¿Por qué? Bueno, porque si estos bichos no son de fiar, usted es más confiable. Ese es el coco. Por eso es que estos bolsas que pretenden agarrar y embosalar a la gente y meterlos a todos en un tubo, no terminan de entender que ellos no jugaron para los destinos del país, sino que jugaron en la Agenda 2030, la plata que le mandaban de Europa, la plata que le mandaban desde el Vaticano, la plata que le mandaban del Departamento de Estado, pero en el fondo todos esos cobres eran de gente que son enemigos del Catire. Entonces el problema venezolano es que quienes nos representan están jugando con los mismos socios del régimen, porque para nadie es un secreto que el Departamento de Estado le debe la vida a estos tipos, porque si no es por las maquinitas infernales de estos carajos, el señor José Bidé nos gana. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, hay gente que dice, bueno, a mí no me parece, bueno, no le parezca, pero esa es mi opinión. Y eso es, usted me invitó fue para que yo le diera mi opinión. Eso es lo que yo veo. Claro, no, yo te estoy preguntando, pero fíjate una cosa. No, pero yo lo digo por usted, yo lo digo porque hay gente que se pone incrédula, bueno, pero eso no es así, bueno, está bien, pero yo la veo así, pues, ¿cuál es el problema? Claro, ahora fíjate una cosa, sin embargo pareciera que el viejito dormilón está tratando, no sé si será por el ambiente electoral que hay en Estados Unidos, tratar de recoger la cabulla de todos los problemas que creó él o las libertades que le dio a muchos gobiernos terroristas, socialistas, como lo quieran llamar. Entonces te lo digo por lo siguiente, porque tomaste ahorita que había plata en el Vaticano, que había plata en tal sitio, y resulta que pareciera que le están empezando a perseguir a todas estas personas que han cometido hechos de corrupción, que se llevaron dinero al exterior. Están sacando gente en España, están sacando gente de Estados Unidos. ¿Tú te crees que eso puede ser que a lo mejor ayude al viejito dormilón? Porque muchos de esos políticos venezolanos que se cuadraron con Biden y con los demócratas pueden ayudar para que pongan precio a esto. Él gana y él entonces se cuadra con la gente de este país, sea de un lado o del otro. ¿Tú no crees que pueda pasar eso? Yo creo firmemente que el gobierno americano está muy cómodo con los sarnosos chavistas. Los otros individuos que dicen ser de la oposición son un relleno. ¿Entiendes? Esos ni huelen ni hieden, esos no pintan, esos no tienen capacidad de decisión. Primero, porque no tienen plata, porque son unos mantenidos de la USAID, del Departamento de Estado. En cambio, los chavistas le metieron plata a la campaña del viejito. ¿Entiendes? Esa es la diferencia, que los chavistas le metieron plata a la campaña del viejo, la oposición no le metió nada, la oposición lo único que hizo fue apoyarlo y traicionar al Catire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves a los demócratas, ¿tú lo ves jugando para quién? Ellos están jugando claramente para los que son, que fueron los que le han permitido seguir gobernando estos 4 años sobrados. O sea, ¿tú crees que la liberación de los sobrinos, la liberación de Pedro el Enconoso, el tipo de Barranquilla, que le hayan eliminado las sanciones al sobrino que tenía castigo en la OFAC, que es el verdadero dueño del partido Fuerza Vecinal?
O sea, ¿tú crees que todo eso sucedió por qué? Bueno, porque eso están pagando el favor de haberle permitido ganar la elección, ¿me entiendes? Y por eso es que les permitieron todas esas canonjías. O sea, ¿quién crees tú que va a soltar un bocado de cardenal como lo que significaba la prisión del señor Saab, y que en pleno juicio un tipo lavador de dinero, una basura como ese sujeto, y que lo soltaran? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque hay compromisos más grandes. Además, ¿qué es lo otro que parece que la gente se le olvida? ¿Quién fue el gran negociador del chicharrón de lo que se ha hecho hasta ahora en Venezuela durante el gobierno de este viejo? ¿Quién era la ficha? El señor González, el colombiano Juan González. ¿Ok? ¿Y qué pasó con ese sujeto? Oh, sorpresa, hace apenas un mes el tipo renuncia. Ajá, ¿y por qué renuncia? Bueno, hay dos hechos fortuitos que no son casualidad, ¿ok? Por un lado, hay un colombiano que fue ciudadano americano, que fue embajador de los Estados Unidos y que fue espía de los cubanos, que fue embajador de Estados Unidos en Bolivia y que fue espía de los cubanos, y hace apenas mes y medio no solo se declaró culpable, sino que le metieron 15 años a esa rata, un señor de apellido Rocha. Ah, ¿y quién es el otro sujeto que está en el gobierno de estos tipos, que es colombiano de origen? El señor González. ¿Quién fue el señor González? El señor González fue ¿te acuerdas de aquel famoso juego de béisbol donde estuvo el pintado de Chicago con la crema del Partido Demócrata allá en La Habana ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ¿y quién montó el partido de béisbol? ¿Quién montó que Obama llegara allá? El señor González. Esa negociación la hizo en secreto el Vaticano, el señor González, en Canadá. ¿Ok? Ay, pobre angelito de Dios. ¿Quién negoció el acuerdo de paz de la guerrilla de la FARC que produjo un premio Nobel? El señor González. ¿Quién negoció el acuerdo de Barbados para liberar al señor de Barranquilla? El señor González. Y en el momento en que el tipo está en la cresta de la ola, cuando el carajo va surfeando en Cuyagua en un tubo de 3 metros, de repente él solo se tira de la tabla. Explícame cómo funciona esa vaina. Yo no la entiendo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay fuerzas más importantes que están jugando. Porque otra cosa que no terminamos de entender acá en Venezuela, es que en Venezuela nosotros hablamos de los americanos, ¿ok? Y creemos que los americanos es un solo concepto. No, en Estados Unidos la Casa Blanca juega un juego, pero el Pentágono juega otro juego. En la Casa Blanca juegan el juego con el régimen del bigotón, pero yo creo que en el Pentágono están jugando otro juego. Y ese es el juego que está marcando la milla en América. Fíjese que la reacción, fíjese esto, el presidente de Ecuador ordena capturar al señor Glass en la Embajada de México. Los mexicanos agarran y casi que declaran la guerra, cierran las relaciones, se tira al piso a patalear. ¿Y quién es el que fija posición por parte de los Estados Unidos? El señor Lloyd Austin, el secretario del Pentágono. No fue Blinken, ¿ok? Sino que fue el señor Austin que dijo: las embajadas no pueden ser guaridas de maleantes y no pueden ser santuario de criminales. ¿Y qué han dicho los mexicanos después de eso? No dijeron nada. Se quedaron. Ok, pero con lo que tú estás diciendo, me pongo a pensar. Entonces, a Biden, si gana, le conviene que siga Maduro en el poder. Al Vaticano le conviene que Maduro siga en el poder, y a la Corte Penal Internacional le interesa también que Maduro se quede en el poder. No, ese es otro factor que estos tipos tampoco lo tienen seguro. ¿Por qué? Porque el fiscal Karim Khan, que es un inglés de origen árabe,
tiene su agenda, pero lo que no sabemos nosotros, que yo no lo sé, es cuán alineado pueda estar ese señor con lo que él quiere hacer el legado de su historia, ¿ok? Él quiere pasar a la historia como la vieja Fatou Bensouda, la negra esa de Ghana que le recibió plata a la hermana de Tarek durante 8 años y tuvo engavetado el proceso, y hoy está ahí en Ghana rascándose las pelotas y viviendo de la bola de real que le dieron los sarnosos estos para engavetar el caso. Ahora la pregunta es, esa es la ganesa, pero usted ve a Karim Khan que lo van a comprar. ¿Tú viste el reloj que el carajo cargaba ayer en la foto? ¿Tú viste la foto? Sí. El reloj que vea la foto que está en la patilla, véale el reloj a Karim Khan. ¿Sabes qué reloj es ese? Un Patek Philippe modelo Nautilus que vale como $70,000 porque es blanco, o sea que es o en platino o en oro blanco. Ese es un reloj de $70,000, o sea que ese carajo no lo pueden venir a comprar como la negra Fatou Bensouda. Este carajo se tienen que meter la mano al drill. Y además, ese tipo, tú no sabes cuáles son las aspiraciones a futuro, por cuánto tiempo quiere ser fiscal, tú no sabes cuántos otros negocios puede recibir. Además, ese carajo le está presentando cargos a Putin. ¿Tú crees que se va a encochinar con estos sarnosos dejándolos pasar? Y lo otro es, ¿cuál es la relación de Karim Khan con la OTAN y con el Pentágono? Entonces hay una cantidad de cosas que yo no las sé. Yo solamente me hago preguntas. Yo solamente me genero dudas. Pero esa foto de la visita del fiscal, que muy elegantemente vino a pasarles el machete por la nariz, les abrió la oficina, fue para Petare, después fue para otro sitio en Caracas y vaina y tal, pero en el fondo le dijo, le voy a abrir la oficina y les voy a meter el dardo en la casa. ¿Y qué dijeron los tipos? Le presentó el equipo de trabajo, de paso, le presentó toda la gente que va a trabajar en esa oficina. ¿Y qué dijeron los tipos? No, tranquilo, patroncito, bienvenido, pase por aquí. ¿Cómo quiere el té? ¿Lo quiere con esplenda o con azuquita? ¿Y cómo lo quiere? ¿De manzanilla o le echo malojillo? Toche. O sea, entonces, cuando usted ve eso, nos damos cuenta que hay una cantidad de juegos que están en el tapete, de los cuales yo no tengo idea, pero que los juegos están jugándose. Esa visita no fue de mamadera de gallo. Pero es que además hay otra cosa. Hace como 3 semanas vino Boris Johnson, el que se peina con un tumbarrancho, que fue primer ministro, vino a visitar a estos bandidos en plena fragua del chicharrón de Guyana. Y el tipo vino de sorpresa y se fue. ¿Y qué pasó? Bueno, básicamente estos tipos con lo de Guyana se callaron la jeta. Fíjate que hicieron un referendo donde teóricamente votaron 10 millones de venezolanos para darles todo el apoyo y no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el reino inglés le mandó una fragata y le dijo, métase ahí para que les termine de coger lo que queda de Venezuela y del Estado Bolívar. Punto 1. Y por otro lado salió la OTAN y la general Richardson, que tiene 4 bases en Colombia, y le dijo, muévase en la foto para que vea cómo lo dejo corrido, como una mosca cuando la aplastan con un zapatazo. ¿Y qué pasó? Y por si fuera poco, y por si fuera poco, Argentina parece que quiere entrar en la OTAN ahora también. Es que ahí sigue cerrándose el círculo en América. Es que quien está marcando el juego en América es el Pentágono, no es la Casa Blanca. Y por eso es que quien viene a Argentina no es Blinken. Viene la general de 4 estrellas, va y visita una base en la Antártida, pero ¿cuál es la señal de la base? No solo que va a la base de la Antártida, que es una base logística básicamente de la OTAN, ¿ok? Segundo, le regala un Hércules con todos los juguetes, ¿ok? Tercero, al otro día Milei dice, mañana vamos para la base china que montaron los kirchneristas. Y los chinos, usted sabe cómo son de celosos, ellos no dejan que nadie se meta en su vaina. Y los chinos dijeron algo cuando la gente de Milei fue para la base, ni de coña. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el problema no es Milei, el problema es que atrás de Milei está el Comando Sur. Si no te gusta, aquí está la general. O sea, cuando tú ves cómo está jugando el Pentágono en América, desde México hasta la Antártida, tú te das cuenta que en la Casa Blanca están jugando pico pico.
pero en el Pentágono sí están cuidando los intereses del imperio. Y son dos juegos. O sea que el Pentágono está poniendo orden dentro del desorden que creó la administración de Joe Biden. Claro, absolutamente. O sea, ellos le dejan eso es como dejar a los carajitos corriendo en el patio de juego, pero siempre hay alguien con un manduco que el que se mueve le dan su leñazo. O sea, haber metido preso a Rocha, que era un embajador, que fue un diplomático de carrera desde la época de los demócratas y que estaba espiando para los cubanos. Ajá, ¿y por qué crees tú que al tipo no le metieron? Porque al tipo lo meten preso por espionaje, pero ¿por qué crees tú que no le meten traición a la patria y la silla eléctrica? Porque ese delito amerita que lo maten. Apenas le metieron 13 años. ¿Por qué? Bueno, porque ese carajo tuvo que haber echado paja la que usted se imagine. Sí. ¿Y por qué cree usted que los cubanos están tomando estas decisiones con respecto al problema venezolano? ¿Por qué cree usted que renunció el señor Juan González? Entonces hay una cantidad de juegos y en Venezuela está todo el mundo empecinado en el cuento de que no, que la salida es electoral. ¿Qué coño? Nosotros necesitamos libertad. Nosotros necesitamos tener un Estado de Derecho. Nosotros necesitamos reestructurar y recomponer la República. Y todo el mundo está centrado en el cuento electoral. El cuento electoral es una fase del problema político. Ahora, ¿cuál es el otro problema que yo veo hoy en la oferta? Yo vi la transmisión del señor González, 4 minutos. ¿Y qué dijo? Básicamente lo que dijo es, yo sí estoy dispuesto a darles impunidad e inmunidad. Esa es la lectura. ¿Cuánto de las necesidades del país? El tipo solamente habló de arreglar el problema del agua y de la luz. Ajá, ¿y la inversión para esa vaina? ¿Dónde están los cobres? ¿Ah? ¿Dónde están los cobres que se necesitan para darle luz al país? ¿Vas a privatizar? ¿Cuál es el tratamiento de la propiedad privada? ¿Vas a respetar los contratos? ¿Vas a respetar todo el saqueo que hicieron estos tipos? ¿Vas a respetar las confiscaciones y las expropiaciones? O sea, ¿cómo crees tú que en Venezuela alguien va a venir a invertir $1 cuando en Venezuela no hay Estado de Derecho? Y de eso no dijo nada. Solamente se centró en ofrecer impunidad e ir al proceso electoral. Pero esa es la oferta que están haciendo los otros 13. Revisa la oferta de los 13 para que tú veas que todos ofrecen la misma vaina. Nadie está hablando ahora, de los presos políticos, por ejemplo. Ajá. Fíjate una cosa, los norteamericanos están tratando de poner orden, o mejor dicho, el Comando Sur, el Pentágono está ordenando las piezas por la seguridad hemisférica. Pero lo que está pasando en Europa es más grave, porque Europa tiene una invasión silenciosa, una invasión musulmana, una invasión de terroristas que puede desestabilizar esa región en la cual muchos son aliados del régimen venezolano. ¿Tú no crees que si desestabilizan allá es como cercar a los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, acuérdate que la apuesta de los comunistas y de los globalistas es destruir la nación del norte. Esa es la apuesta de ellos. Esa es la apuesta histórica. En eso tienen 100 años, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo se contrarresta eso? En Europa tienen elección del Parlamento Europeo ahora en junio. ¿Y qué pinta la calle? Que los europeos se mamaron del buenismo europeo, de poner la otra mejilla y de permitir la invasión de africanos y de musulmanes a mansalva, que se están gastando los reales que no tienen, los impuestos de los europeos, que les están cobrando casi el 50% de sus ingresos para mantener una cuerda de vagos, que lo que están haciendo es pariendo sutes como curíes, pero que no quieren trabajar. Entonces, y además no se quieren asimilar. Entonces, en la elección de junio vas a ver como la posición de Marine Le Pen, como el AfD en Alemania, como la gente de Vox en España y Albice Pérez, como los belgas, los holandeses de Beers y los polacos, estones, letones, rumanos, búlgaros y húngaros, esos están mamados de esa inmigración ilegal. Esos están mamados del manejo de la rata de Ursula von der Leyen,
que es la del PP europeo alemán. Esos van a quedar para el perro. Entonces Europa tiene una posibilidad de salvarse si esta gente llega y pone orden. Eso es lo que les va a pasar. Y fíjate que en España la solución es cómo tendrá enredado el volador el chavista de Pedro Sánchez, la pecueca esa, que hoy el tipo agarra y se lanza una declaración que dice que él va a suspender su agenda por una semana porque no soporta que le estén jurungando el faro a Begoña, su mujer. Pero a nadie le dicen que el caso de Begoña lo metieron en un tribunal donde el juez es del PSOE. O sea, el tipo que tiene más vidas que un gato, el carajo lo que está es gastando una vida más porque le tocaron a la mujercita y la caraja le dijo, mira Pedro, o resuelves el peo o esta noche no ves a Linda. Eso es lo que le está pasando al tipo. ¿Entiendes? Le dijeron, compañero, usted le va a salir el sofá si no me arregla el peo. Entonces el tipo está tratando de arreglar el problema de Begoña porque ya consiguieron un tribunal con un juez, van a hacer una investigación y en 10 días van a decir, aquí no hay nada, Begoña es libre y entonces el carajo le va a caer a coñazos a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que están tratando es de ver cómo no salen tan escaldados en la elección de Cataluña, pues en el País Vasco quedaron para el perro. En más del 50% de la votación en el País Vasco fue para el PNV, que son unos separatistas, para ETA, Bildu, que son unos separatistas, y el otro 50% entran el PSOE y el PP, que son teóricamente constitucionalistas, pero los tipos no son capaces de sancionar a Bildu. Entonces tú dices, bueno, pero no puede ser que un país se autodestruya porque los primeros que quieren destruir el país son los grandes partidos que no ponen orden. Ese es el relajo que hay allá, pero esa es España. Pero para eso al PP lo van a matar y acuérdese que el que le puede partir el brazo va a ser la gente de Vox. Y si el PP no se pone las pilas, también los van a moler. Y por cierto, en ese PP, donde hay un supuesto diputado venezolano, que es el papá del sinvergüenza este, que en las votaciones donde se ha planteado sancionar al bigotón, ha votado en contra. Esa rata, que todo el mundo diciendo, bueno, pero ahora sí, Venezuela va a tener representación en el Parlamento Europeo, porque está el papá del busacas este que tuvo el reo de Ramo Verde. Nunca partió una vela. López, el papá de Leopoldo López. Esa misma rata. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es que se pone el juego divertido y en Europa van a buscar su arreglo, sobre todo porque lo que está pasando en Ucrania no es jodedera. Allí han muerto más de 350.000 ucranianos y han muerto más de 130.000 rusos y los que faltan. Allí falta juego. Entonces, ¿qué pasa? Que los europeos tienen que salvarse ellos y en algún momento le van a decir a estos sarnosos de aquí, bueno, hermano, yo tengo mucha plata suya, pero usted me está estorbando, no me joda más. Ve a ver qué hace, yo le puedo dar aquí santuario, pero usted tiene que resolver el problema ya porque yo no quiero peo con el catire. Porque una cosa es que los europeos se cuadran con estos sarnosos chavistas porque el que está en Estados Unidos es este viejo corrupto, y otra cosa es que cuando llegue el catire lo ponga a correr. Porque acuérdese que cuando aparece tigre no hay burro con reumatismo. Eso es lo que puede pasar a partir del 20 de enero del año que viene. Así es, pero fíjate una cosa, lo que está sucediendo en Europa y en muchas partes del mundo, pareciera que está sucediendo también en Latinoamérica, con Bukele, con el presidente Noboa en Ecuador, con Milei en Argentina, y parece que las cosas... y con la calle Pou en Uruguay, en Colombia, con el presidente de Paraguay. Ajá. ¿Y en Colombia, cómo lo ves? Bueno, en Colombia es muy sencillo. Tienen 4 bases de la OTAN, tienen 4 bases americanas. Y el malandro asesino del Cacas, la basura de Petro, lamentablemente no ha podido pasar su plan. ¿Por qué? Porque él llegó en una coalición donde estaba metido el Partido Liberal, el mismo Partido Conservador, el partido de la U, ¿cómo que se llama? Del presidente Santos.
Sí, pero todos esos tipos pertenecían al establishment. ¿Y qué fue lo que planteó Petro? No, llegamos todos y después quiso matarlos y los tipos le sacaron los sables y le dijeron, ¿tú eres huevón o tu mamá te peina? ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? Y le trancaron el juego. Fíjese que el carajo viene cada rato a hablar con el bigotón, a ver cómo puede traspolar el modelo venezolano. Sí, pero resulta que él nunca ha podido meter la constituyente y ahora menos. ¿Por qué? Porque afortunadamente para Colombia, en Venezuela, el 90% de la economía se manejaba desde PDVSA. En cambio, en Colombia, el 80% de la economía es privada y esos no se van a dejar nariciar. Y la otra es que Petro llegó con el apoyo de los narcos, sí, pero resulta que los narcos no son un partido político, son una banda de maleantes comerciantes para hacer plata, ¿entiendes? Y esos carajos les importa un coño la ideología, yo lo único que les importa es la plata. Y si este tipo va a venir a embolatarlos, los narcos no aceptan la dirección de un comunista. Los narcos lo que quieren es hacer real y más real. Y si este tipo se atraviesa, pues apoyarán a otro. Ese es el problema que hay en Colombia y sobre todo que con las 4 bases americanas no tiene mucho margen. ¿Entiendes? Ahora, fíjate una cosa, hay 2 mensajes que han mandado por la mensajería de texto que me parecen interesantes. Te los voy a leer porque ahí voy con la pregunta. Luis Milano, así le pagó el régimen a Carlos Ocariz, él fue el que entregó al capitán Caguaripano, y después Luis Milano pone, señor Promo Parejo, ¿y quién aboga por los policías metropolitanos que tienen años presos? Ayer en el programa de ayer puse el caso de mi amigo Gregory Humané, que ya prácticamente cumplió la condena y nunca le han tomado en cuenta redenciones ni nada. No he escuchado ningún candidato que diga ser opositor y que diga que va a cambiar todo lo que ofrecen, abogar por los presos políticos. Entonces, fíjate, hoy sale que la Contraloría inhabilita por 15 años a Carlos Ocariz, a Elías Sayet, que era de Fuerza Vecinal y se dividió, a Tomás Guanipa de Primero Justicia, a Juan Carlos Caldera, aquel que estaba con Ruperti pidiéndole real y lo grabaron y lo sacaron, y a Yossi Fernández, que también era de Fuerza Criminal. Pareciera que el régimen se pone de acuerdo para pasarle la podadora a quien le conviene. Por eso es que yo digo que a veces cuando tú le haces un favor al régimen, eso se te va a devolver como un boomerang. ¿Cómo ves tú esto? Porque por los presos políticos que han arriesgado todo, que están presos, que no tienen quien los apoye ni que los defiendan, entonces ahorita que es el momento de ofrecer algo, no ofrecen, pero lo utilizan en las campañas. ¿Cómo ves tú eso? Ya para ir finalizando. Bueno, primero, a los 5 sancionados, como decían en la escuela, bien hecho, chupe, que se jodan, que empiecen su calvario, ¿ok? Sobre todo al imbécil que permitió que se cargaran al capitán Caguaripano, porque yo no voy a decirle al tipo que el carajo se niegue a entregarlo después de que lo tiene capturado, pero como líder de la policía, él tenía que haberle dicho a la comisión de Polisucre, cuando le dijeron, mire, tenemos al tipo, dígale que se vuele, que se vaya corriendo ese toche, dele chance, ¿entiendes? Ya después de que lo tiene capturado, pues ok, lo entregó como buen pajú, pero no le dio la posibilidad al hombre de salvarse, creyendo que estaba jugando en otro equipo, y eso es imperdonable, y ahora que comience su calvario, bobo. Los otros toches son del mismo juego. Los otros 4 tipos nunca han partido una vela por los presos políticos. Nunca han dicho nada por los policías metropolitanos que tienen casi 20 años presos, chicos. Eso es inaudito. ¿Me entiendes? Pero sobre todo porque esa gente se arriesgó para salvarnos la vida a los que estábamos marchando. Porque yo estaba ahí en la marcha del 11 de abril. A mí no me la contaron. Yo le debo la vida a esos señores. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno ve estos canallas que no son capaces de decir nada, y ahora que les cae la roya, que se jodan. De baratos salieron. Pero además de eso, ¿cuál es el otro problema? Bueno, que lamentablemente
Acá en Venezuela no vemos la oferta de los candidatos. Acuérdate, la oferta de los candidatos es quién ofrece más amnistía, más impunidad y hacerse el toche, voltear para otro lado y permitir que estos tipos sigan el juego como está, que hagan un gato pardo, como la transición en Argentina de la Rúa para los Kirchner. Hicieron mucho cambio y no cambiaron absolutamente nada. Eso es lo que estos tipos están buscando y los 13 candidatos lo que están es ofreciendo eso. Porque fíjate que no han ofrecido nada de empleo. Venezuela es un país que necesita empleo, Venezuela es un país que necesita Estado de Derecho. Y de esas dos cosas, de eso no han hablado. Han hablado de democracia. Democracia un coño, chico. Te voy a decir algo. En Brunei, donde manda el sultán Mohamed al-Wahid, al no sé qué vaina, ¿ok? En Brunei manda el sultán. Tiene más real que un cura con 7 iglesias. ¿Y qué pasa? El tipo es un tirano, pero hay un Estado de Derecho y la gente en Brunei vive, se desarrolla, tiene sus empleos, compra su casa, arregla sus peos en los tribunales. Hay Estado de Derecho. Entonces el problema no es la democracia per se. El problema es que haya una regla de juego donde todo el mundo las quiere respetar. Entonces en Venezuela todo el mundo está empecinado en la democracia y nadie está hablando de las leyes, nadie está hablando de los contratos, nadie está hablando de la propiedad, nadie está hablando de lo que quiere la gente. El ciudadano... Nadie está, mira, nadie está hablando como habló Milei, que habló claro y atacaba, ofrecía y decía lo que iba a hacer y lo está haciendo y bueno, le da un vuelco a la tortilla. Y lo está cumpliendo. Y además, Milei les dijo a los tipos, no hay plata, se acabó la golilla, aquí lo que vamos a comernos es un cable, y se lo están comiendo, y ahí van. Han bajado la inflación de 30% que venía, la bajaron a 25, la bajaron a 19, la bajaron a 17, la bajaron a 11. Bueno, que todavía se están comiendo un cable, y lo que falta, ¿entiendes? Y lo que falta, sí. Pero están arreglando la vaina. Pero ¿qué es lo primero que ofreció Milei? Que se respetan los contratos, que se respetan las leyes, que se respeta el Estado de Derecho, y vamos a comernos un cable todo. En Venezuela la oferta de la oposición, nadie ha hablado del Estado de Derecho, nadie ha hablado de cómo generar condiciones para que se generen empleos, nadie ha hablado de cuáles son las condiciones de la tierra. Lo primero que tiene que hablar el que quiera ser presidente de Venezuela es que el día de mañana deroga de inmediato la ley de tierras. Es lo primero, porque para poder que en Venezuela se produzca comida, los dueños de las fincas tienen que poderlas presentar en garantía en los bancos para prestar plata contra la finca. Y eso hoy fue botado a la basura. Entonces, coño, lo más simple que es producir comida es colocando las tierras en garantía. Y eso no se puede hacer. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, mira. Y de eso no quieren hablar. Claro, porque no les conviene, porque también tienen sus intereses. Bueno, Gocho, llegamos al final del programa. Nos ponemos de acuerdo en el transcurso de esta semana a la otra para ver si hacemos el próximo miércoles un programa o cuando usted pueda. ¿Te parece? Sí, señor. Muchísimas gracias, don Iván. Disculpe el retardo en la conexión, pero bueno, se trata de animar el juego, pero animar el juego diciéndole verdad a la gente, porque a mí no me gusta animar el juego vendiendo humo y vendiendo espejitos. Esa vaina era para Colón, ¿entiendes? Y yo soy indio, a mí no me venden más espejitos, a mí mínimo me venden un pedazo de lomito, una botella de whisky, que yo la vea tangible, pero humo no le compro. Así es. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, hermano. Gracias por todo. Buenas noches. Saludos. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.